Leonardo Castañino para que él se haga cargo de este espacio histórico. Sí, yo iba a continuar con el tema del pensamiento constitucional de Rosas, que es una de los caballitos de batalla de los que lo critican, que no hizo la Constitución, etcétera, etcétera. Yo ya había leído la carta de Hacienda de Figueroa que él le mandó a Rosas, y que es un documento muy importante donde explica claramente cuál era la causa por la que él no había podido dar la Constitución, que era porque pensaba que había que primero terminar con la anarquía, que cada provincia esté, digamos, en paz y organizada, tener su propia Constitución, y que la Constitución no unía a los pueblos, sino que los representaba unidos, ya una vez que, digamos... Exactamente. Después leí una carta que le contesta Felipe Ibarra, al gobernador de Salta, que lo querían hacer entrar en la Liga Federal, y Ibarra desmiente totalmente los argumentos que le daban. También hubo otro testimonio importante, que fue el del cónsul inglés, que se llamaba Robert Gore, que había venido en 1848, y el 2 de febrero de 1852, sí, o sea, en vísperas de Caseros, le manda un informe al vizconde Palmerston que dice lo siguiente: no abrigo dudas en mi mente que, de triunfar, el general Rosas adoptará dentro de muy poco tiempo un sistema muy diferente y que desarrollará las grandes riquezas de este magnífico país, asegurará la implementación de la ley y extenderá la educación y además la civilización y la industria. Tal es, mi lord, la noción que me he formado a través de lo aprendido durante varias conversaciones mantenidas con el general Rosas, con quien siempre he hablado con la mayor franqueza. Esto que dice el inglés coincide exactamente con con el pensamiento de Rosas, que le transmite a Chilavert, porque incluso el mismo día, el día anterior a la batalla de Caseros, cuando Chilavert le propone un plan de batalla, y Rosas no es que lo rechace, pero decide otra cosa, decide dar batalla en vez de adoptar el plan de Chilavert, que era que Rosas se retire hacia el sur para buscar el apoyo de los indios y ellos cortarle la retirada a Urquiza. Entonces Rosas, cuando Chilavert propone el plan, Rosas le da la mano y le dice: coronel Chilavert, es usted un patriota. Esta batalla será decisiva para todos. Urquiza, yo o cualquier otro que prevalezca, deberá trabajar inmediatamente la Constitución Nacional sobre las bases existentes. Nuestro verdadero enemigo es el imperio del Brasil, porque es imperio. Deja bien en claro cuál era para Rosas el enemigo. Exactamente. Y en cierta forma reafirma eso de que él no había podido dar la Constitución por todas las revueltas que hubo, batallas, atentados, todo prácticamente en un día. Por el caos interno que había. Claro. Hay otro, años más tarde, en 1873, él ya estaba exiliado en Inglaterra, en Southampton, y lo visita Vicente Quesada, con el hijo, que era Ernesto Quesada. Vicente Quesada era un escritor y político que había nacido en 1830 y murió en 1813. Fue director de la Biblioteca Nacional, autor de varios libros, entre ellos El Virreinato del Río de la Plata, Memorias de un Viejo, o sea, varios, autor de varios libros. Incluso escribía con el seudónimo de Víctor Gálvez. Fue el hijo se llamó Ernesto Quesada, que nació en 1858 y 1934. Entonces lo visitan a Rosas y Ernesto Quesada
transcribe la conversación que había tenido el padre con Rosas. Correcto. Y es muy interesante porque ahí Rosas explica muy bien por qué no había podido hacer la Constitución. Lo escuchamos. Y dice así, dice, la pregunta del casual huésped, que era el padre de él, fue, algo que nunca pudo explicarme con acierto, es lo siguiente, usted en su largo gobierno dominó el país por completo, ¿por qué no lo constituyó usted cuando eso le hubiera sido tan fácil? Entonces Rosas, Quesada dice que poniéndose súbitamente grave y dejando de sonreír, le dice, lo he explicado ya en mi carta a Quiroga. Esa fue mi ambición, pero gasté mi vida y mi energía sin poderla realizar. Subí al gobierno encontrándome el país anarquizado, dividido en cacicazgos, hoscos y hostiles entre sí, desmembrado ya en parte y en otras vías de desmembrarse, sin política estable en lo internacional, sin organización interna nacional, sin tesoro ni finanzas organizadas, sin hábitos de gobierno, convertido en un verdadero caos, con la versión más completa de ideas y propósitos, odiándose furiosamente los partidos políticos. Me di cuenta que si de ello no se lograba modificar de raíz, nuestro gran país se diluiría definitivamente en una serie de republiquetas sin importancia y malográbamos así para siempre el porvenir, pues demasiado se había fraccionado ya el virreinato colonial. Y Rosas continúa, la provincia de Buenos Aires tenía, con todo, un sedimento serio de personal de gobierno y de hábitos ordenados. Me propuse organizar la administración, consolidar la situación económica y poco a poco ver que las demás provincias hicieran lo mismo. Si el Partido Unitario me hubiera dejado respirar, no dudo de que en poco tiempo habría llevado al país hasta su completa normalización. Pero no fue ello posible, porque la conspiración era permanente y en los países limítrofes los emigrados organizaban constantemente invasiones. Fue así como todo mi gobierno se pasó en defenderse de estas conspiraciones, de esas invasiones y de las intervenciones navales extranjeras. Eso insumió los recursos y me impidió reducir los caudillos del interior a un papel más normal y tranquilo. Además, los hábitos de anarquía, desarrollados en 20 años verdadero desquicio gubernamental, no podían modificarse en un día. Y continúa, era preciso primero gobernar con mano fuerte para garantizar la seguridad de la vida y del trabajo, en la ciudad y en la campaña, estableciendo un régimen de orden y tranquilidad que pudiera permitir la práctica real de la vida republicana. Todas las constituciones que se habían dictado habían obedecido al Partido Unitario, empeñado, como decía el fanático Agüero, en hacer la felicidad del país a palos. Jamás se pudieron poner en práctica. Vivíamos sin organización constitucional y el gobierno se ejercía por resoluciones y decretos o leyes dictadas por las legislaturas, mas todo era en el fondo una apariencia, pues no una realidad, quizás una verdadera mentira, pues las elecciones eran nominales, los diputados electos eran designados de antemano, los gobernadores eran los que lograban mostrarse más diestros que los otros e inspiraban mayor confianza a sus partidarios. Eran en el fondo una arbitrariedad completa. Pronto entendí, continúa Rosa, sin embargo, que había emprendido una tarea superior a las fuerzas de un solo hombre. Tomé la resolución de dedicar mi vida entera a tal propósito y me convertí en el primer servidor del país, dedicado día y noche a entender el despacho de gobierno, teniendo que estudiar todo personalmente y que resolver todo tan solo yo, renunciando a las satisfacciones más elementales de la vida como si fuera un verdadero galeoto. Los que me han motejado de tirano y han puesto que gozaba únicamente de la sensualidad del poder son unos malvados, pues he vivido a la vista de todos, como en una casa de vidrio, y renuncié a todo lo que no fuera el trabajo constante del despacho sempiterno. La honradez más escrupulosa en el manejo de los dineros públicos,
la dedicación absoluta al servicio del Estado, la energía sin límites para resolver en el acto y asumir la plena responsabilidad de las resoluciones, hizo que el pueblo tuviera confianza en mí y por lo cual pude gobernar tan largo tiempo. Si he cometido errores, continúa Rosas, y no hay hombre que no los cometa, solo soy responsable, pero el reproche de no haber dado al país una constitución me pareció siempre fútil, porque no basta dictar un cuadernito, como decía Quiroga, para que se aplique y resuelva todas las dificultades. Es preciso antes preparar el pueblo para ello, creando hábitos de orden y de gobierno, porque una constitución no debe ser el producto de un iluso soñador, sino el reflejo exacto de la situación de un país. Siempre repugné a la farsa de las leyes pomposas en el papel y que no podían llevarse a la práctica. La base de un régimen constitucional es el ejercicio del sufragio, y esto requiere no solo un pueblo consciente que sepa leer y escribir, sino que tenga la seguridad de que el voto es un derecho y a la vez un deber, de modo que cada elector conozca a quien debe elegir En los mismos Estados Unidos dejó todo ello mucho que desear hasta que yo abandoné el gobierno, como me lo comunicaba mi ministro, el general Alvear. De lo contrario, las elecciones de las legislaturas y de los gobiernos son farsas inicuas y de las que se sirven los camarillas de entretelones con escarnio de los demás y de sí mismos, fomentando la corrupción y la villanía, quebrando el carácter y manoseando todo. Y después sobre su rol político también aclara en el mismo reportaje Rosas, dice: no se puede poner la carreta delante de los bueyes, es preciso antes amansar a estos, habituarlos a la coyunta y a la picana, para que puedan arrastrar la carreta después. Era preciso, pues, antes que dictar una constitución, arraigar en el pueblo hábitos de gobierno y de vida democrática, lo cual era tarea larga y penosa. Cuando me retiré con motivo de Montecaseros, porque había con anterioridad preparado todo para ausentarme, encajonando papeles y poniéndome de acuerdo con el ministro inglés, el país se encontraba quizá ya parcialmente preparado para un ensayo constitucional. Y usted sabe que, a pesar de ello, todavía se pasó una buena decena de años en la lucha de aspiraciones entre porteños y provincianos, con la segregación de Buenos Aires respecto de la Confederación. Y más adelante dice, sigue Rosas, que es exclusivamente el nudo de la cuestión preparar a un pueblo para que pueda tener determinada forma de gobierno, y no para ello lo que se requiere son hombres que sean verdaderamente servidores de la nación, estadistas de verdad y no meros oficionistas ramplones, pues bajo cualquier constitución, si hay tales hombres, el problema está resuelto, mientras que si no los hay, cualquier constitución es inútil o peligrosa. Nunca pude comprender ese fetichismo por el texto escrito de una constitución que no se quiere buscar en la vida práctica sino en el gabinete de los doctrinarios. Si tal constitución no responde a la vida real de un pueblo, será siempre inútil lo que sancione cualquier asamblea o decrete cualquier gobierno. El grito de constitución, prescindiendo del estado del país, es una palabra hueca. Y concluye esta reflexión Rosas con un rechazo a los tiranuelos inferiores y a los caudillejos de barrio, mientras que expresa admiración por los estadistas de mano fuerte, que han sido los primeros servidores de sus pueblos. Este es un gran título. He querido siempre servir al país, y si he acertado o errado, la posteridad lo dirá, pero ese fue mi propósito y mía en absoluto la responsabilidad por los medios empleados para realizarlo. Otorgar una constitución era asunto secundario. Lo principal era preparar al país para ello, y esto es lo que creo haber hecho. Acá se muestra claramente que Rosas era un hombre ordenado, fuerte, y que no sacaba el pie del plato, porque incluso asume su responsabilidad sobre todos los actos de gobierno. Quería aclarar algo cuando él dice que se había preparado para retirarse antes de Caseros. Correcto.
Sí, Cabe sí, aclarar que lo único que llevó un cajón de papeles y creo que 72 libras en el bolsillo, o sea que no era que se escapó robando como algunos. Exactamente, él nació en la opulencia y terminó ahí. sus días. Sí, incluso él, después que se fue de los padres, de la casa de los padres, se fue prácticamente sin nada, heredó una parte más adelante, pero él hizo una fortuna trabajando con Terrero y con los Anchorena, le administraba Anchorena, era riquísimo. Incluso todo el barrio de Palermo era particular de él. Palermo, fíjate, eran 600 y pico hectáreas, iban desde Scalabrini y Ortiz hasta la calle Pampa y aproximadamente hasta Las Heras, Cabildo, Santa Fe, toda la parte baja. Exactamente. Y todo eso se lo expropiaron, y además tenían muchas estancias en la provincia de Buenos Aires, en todos lados. Los saladeros. Y se murió vendiendo, casi de hambre, vendiendo las 2 últimas gallinas, como le escribe en una carta a Josefa Gómez. Muy bien. Entonces vamos a continuar ¿Qué con ejemplo que no? Exactamente. Volvé, Juan Manuel, perdonanos. Vamos a continuar con esto el martes. Sí, Dios mediante. Vamos a ver si